maneras posibles, escrita o de forma oral, y empezamos a una conversación, ¿no? Yo tengo acá un segundo, voy a poner a compartir esto. Ok, ok. Se está viendo la presentación, ¿no? ¿Me lo confirman? Sí, maestro, perfecto. Bien, bueno, este es el título, queríamos hablar de los nuevos escenarios y desafíos, y se me ocurrió bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sobrevivir en la nueva ecología mediática sin morir en el intento? Yo cuando viajo, hago charlas, seminarios, y por un lado los estudiantes de comunicación están siempre muy preocupados eh, dónde van a trabajar, ¿no? Un poco una pregunta, ¿cómo voy a vivir en el futuro? Y los que están en los medios también tienen preguntas similares, ¿no? Porque hay gente que hace bastante tiempo venía realizando algún tipo de producción, ocupaba una función, ocupan una función en el sistema de medios y claro, también ven peligrar esas funciones o tienen miedo, no tienen el panorama muy claro. Así que mi idea era a partir de esto. Ese signo de pregunta es una escultura de Jaume Plensa, que es un gran, famoso escultor, artista catalán, hay esculturas de él en muchos lugares, en muchas ciudades del mundo. Y este año hubo una exposición de él en el museo en Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo, y bueno, me gustaba abrir con esta escultura, ¿no? Que es como una especie de signo de pregunta inflado, metálico, gigante, eh, para tratar de responder un poco esta interrogante a lo largo de los próximos minutos que estamos acá charlando. Bien, eh, ustedes saben que estoy trabajando cada vez más el tema de evolución de los medios. Yo creo que acá tenemos que decir cuándo empezó toda esta historia, ¿no? De que hoy estamos sufriendo las consecuencias de algo que pasó hace 50 años. Precisamente hace poquitas semanas se estuvo festejando, diríamos, el origen de lo que se llamó ARPANET. ARPANET fue la primera red de computadoras. Este es un poco el primer esquema. Eran 4 máquinas en el año 1969 que estaban conectadas entre 4 universidades: Berkeley, Universidad de California, Los Ángeles, Utah y Stanford, ¿no? Fue un primer intento de, bueno, vincular 4 máquinas, 4 computadoras de esa época, nada que ver con las que tenemos hoy, eran muy diferentes, eran máquinas más grandes, más lentas, más pesadas, pero en ese momento era la ultimísima tecnología. Y se utilizaron líneas telefónicas para estas primeras interconexiones, para hacer estas primeras pruebas de enviar datos, digamos, de una máquina a otra. Yo creo que ninguno tenía ni una idea de lo que esto podía estar generando, ¿no? Y en un momento, supongo que un ingeniero apretó una tecla, dijo, ok, empezamos a transmitir esto, a ver si funciona, esperando que no se caiga, y ninguno sabía que al apretar esa tecla estaba dando ignición a un proceso de mutación de todo el sistema de comunicación y de medios, que todavía hoy, 50 años más tarde, no llegó todavía a un punto de equilibrio, digamos, que esa reacción en cadena que se inició al apretar esa tecla todavía no ha terminado, ¿no? Y estamos todos en el medio de esta gran catástrofe, diríamos, que cambió todo el mundo de la comunicación, y no solo el mundo de la comunicación, ¿no? El tema de las redes, bueno, sabemos, hay toda una historia de cómo nació esta primera red ARPANET, sabemos que fue creciendo, se fue expandiendo ARPANET, en los años 70 aparecen redes en otros países también, y bueno, allá por finales de la década del 70 se inventó una cosita, un software de traducción, diríamos, que fue el que permitió que ARPANET, que era esta gran red eh, que habían cofinanciado los militares en Estados Unidos, ¿no? Si bien, como se ve en esta imagen, los militares después se fueron y crearon su propia red, que era Milnet. La primera ARPANET estaba financiada por los militares en Estados Unidos, pero participaban empresas, universidades, era bastante promiscuo, ¿no? Pero había otras redes también en todo el mundo. ¿Qué pasa? Acá quizás la cosa más interesante que todavía hoy marca el desarrollo es esta idea de transferir datos en paquetes, ¿no? Imagínense una red donde van vagones de información. Si la red en un momento va muy lenta o se corta una vía de esa red, los vagones van por otro lado, ¿no? Y después se juntan todos los vagones al final. Eso todavía funciona, eso es lo que se llama el TCP/IP, el Transfer Control Protocol, Internet Protocol, Interredes. Eso es del año 78, más o menos 80. Y ahí, cuando hablamos de Internet, hablamos de esto, ¿no? Es una red de redes que ha tenido varios
cambios evolutivos, ¿no? La primera infraestructura ARPANET ya no existe, porque era muy, hoy diríamos que apenas permitía transmitir una cierta cantidad de datos, en ese momento era mucho, pero hoy no sería absolutamente nada, pero tenemos, digamos, infraestructuras muy superiores. Pero digamos que la filosofía sigue siendo la misma, ¿no? Eh, si ya nos vamos al año 91, 89, vamos hace 30 años, este señor, Tim Berners-Lee, empieza a visualizar una forma de utilización de estas redes diferente, mucho más amigable, de poder incluso meterle una interfaz gráfica a esto para facilitar el intercambio de información. Cuando Tim Berners-Lee presentó un paper en el año 89 y cuando en agosto del 91 subió la primera página web, él no, tampoco tenía idea de lo que estaba creando. Él quería crear una red para compartir artículos científicos, para compartir papers. Su, primer, su primera versión del lenguaje de las páginas web, lo que llamamos el HTML, él llamó el HTML, era un lenguaje que permitía poner texto, imagen, links, una tablita, o sea, el contenido que hay en un artículo científico. Él nunca, nunca, nunca se imaginó que esto iba a ser utilizado para, para las redes sociales, para compartir fotografías de gatitos o vídeos musicales, o Netflix, ¿no? Está bien que Netflix funciona dentro de la infraestructura de Internet, no específicamente HTML, pero digamos, nadie pensaba en ese momento que las redes iban a servir para esto, ¿no? Es parte de un desarrollo evolutivo y es parte de la lógica de todas las tecnologías. Cuando un ingeniero, un creador, un diseñador genera una nueva tecnología, tiene un uso en mente. Pero después la misma evolución, la dialéctica con los usuarios y los profesionales que participan en ese entorno van remodelando la evolución tecnológica. O sea, entre lo que pensaba el ingeniero, el creador, el diseñador al principio y después la forma definitiva que termina adoptando una tecnología, siempre hay una diferencia. Siempre hay una diferencia. Esto pasa como en el mundo textual, entre lo que el autor piensa, cómo se va a interpretar una novela, una película, y después lo que los espectadores o los lectores terminamos interpretando, siempre hay una diferencia. Bueno, lo mismo pasa en el mundo de la tecnología y lo mismo pasó en el universo de la web en este caso, ¿no? No escapa a estas lógicas de la evolución tecnológica. Nosotros navegamos en la web o utilizamos las redes y generalmente es una experiencia muy individual, ¿no? Estamos consultando nuestra página en Facebook, mirando una película, compartiendo fotos, chateando, ¿no? Pero detrás de ese acto individual hay millones y millones de interacciones en tiempo real. Esto nos hace pensar que la red es una entidad orgánica, compleja, complejo dicho en los términos de teoría de la complejidad. Un pequeño cambio en un elemento de esta red puede tener efectos catastróficos, puede cambiar toda la red. Y eso es una característica de la evolución tecnológica, pero en los últimos 20 años lo hemos visto, ¿no? Parece que la web o las redes se están estabilizando, se están equilibrando, y de un día para otro aparece algo, un dispositivo, una aplicación, un iPhone, algo que empieza a reformular de manera acelerada una gran parte de esa red o toda la red. Esta es la característica de los sistemas complejos. Esto se expande, se evoluciona. Vamos a ver algunos vídeos sobre esto. Esto es una página web, se llama Internet in Real Time. Yo acá he hecho un vídeo, pero la pueden visitar ustedes. Es una página web que muestra qué pasa en la red desde el momento en que entramos en esta página precisamente, ¿no? Ven que arriba tiene un contador, el segundo, ¿no? Y esta página va diciendo cuántos likes se hacen en Facebook, cuántos likes se hacen en Instagram, cuántos tweets, ¿no? En 30 segundos llevamos casi 200.000 tweets, o gente que está usando el servidor de Snapchat, o artículos en Pinterest. Bueno, podemos ver en tiempo real toda esta eclosión, interactividad que se va dando en esta estructura. Nunca, nunca, nunca en la historia de la humanidad, en la historia del Homo sapiens, se había contado con una tecnología que permitía a millones de personas estar interconectadas y estar haciendo todas estas cosas. Esto produce cambios a nivel cognitivo, a nivel perceptivo en los sujetos y genera cambios enormes a todo nivel, ¿no? En cualquier tipo de institución
no hay ámbito de la vida del Homo sapiens que no haya sido transformada por esta tecnología de las redes, ¿no? Y estamos hablando de un plazo muy corto. Si decimos que la primera página web se subió hace 31 años, un poquito menos, 28, eh, esos son 10.000 días, ¿no? 10.000 días hace que tenemos la web. 10.000 días en la historia de la humanidad no es absolutamente nada. Es el último segundo de la historia del Homo sapiens, ¿no? Este es un proyecto muy interesante que muestra la actividad de la Wikipedia en tiempo real, ¿no? Un pequeño cambio en la Wikipedia es una pequeña burbuja. Un gran cambio en la Wikipedia, vemos una burbuja mayor. Yo creo que esto es una metonimia, ¿no? La Wikipedia es una metonimia de la web. Es una web en pequeño, donde hay miles de personas interactuando, algunos simplemente leyendo, pero otros transformando los contenidos, ¿no? O sea que la Wikipedia funciona casi como un tráiler, diríamos, de la gran película que es la web. Veamos algunos datos, porque esto también es seguir el ritmo de esto, cuantificarlo no es fácil, ¿no? Si uno, bueno, las estadísticas más confiables que hay sobre el uso de la web y de las redes en general, nos dan estos datos, ¿no? Estos datos son de julio, son de hace poquitos meses. Estas páginas web se actualizan bueno, algunas se actualizan en tiempo real y estas infografías se producen 2 veces por año. Vemos que en el planeta hay 7,7 mil millones de personas, de las cuales casi 5.000 millones tienen un dispositivo móvil, ¿no? Estamos hablando del 66% de las personas del planeta tienen un dispositivo móvil. Obviamente no toda la gente que tiene un móvil está conectada a la red, a Internet, pero digamos que la penetración de Internet, o sea, la cantidad de gente que está usando Internet en el mundo es de 4,3 mil millones de personas. O sea, ya superamos el 50% de la población. En 10.000 días, menos de 10.000 días, ya más de la mitad del planeta está conectado. Para algunos dirán eso es poco, tenemos solo el 56%. Bueno, si uno compara con otras tecnologías de uso masivo, el libro, por ejemplo, ¿no? Gutenberg inventó el libro impreso allá por 1450. 1450. Hasta que ese objeto, el libro impreso, llegó millones de personas, digamos, que sabían leer y escribir, pasaron 4 siglos. Tenemos que ir al siglo XIX, mediados del siglo XIX, cuando el libro se convierte realmente en un objeto más o menos masivo a escala mundial. La gente aprende a leer y escribir porque ahí empieza a haber escuelas públicas, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. O sea que desde que Gutenberg inventó una tecnología de reproducción hasta que el libro se convirtió en un objeto más o menos masivo, ¿no? Con grandes números de analfabetismo también en el siglo XIX, pasaron 4 siglos. Acá estamos hablando de 10.000 días, ¿no? Hay casi 3,5 mil millones de personas utilizando redes sociales, ¿no? Es un 46% de la población mundial, y la penetración de la telefonía móvil que usan redes sociales, 45% de la población mundial. O sea, son cifras muy grandes, teniendo en cuenta el lapso de tiempo. Los dispositivos móviles se empezaron a popularizar hace 10, 15 años, ¿no? Vemos que esto va muy rápido, ¿no? Que alguna gente quisiera que esto fuera más rápido. Bueno, yo creo que esto va bastante rápido, si lo vemos en términos históricos, aparte que ahora hay un interés de las empresas, de los individuos y de los estados para que la gente esté conectada, para que haya conectividad, que todo el mundo tenga su dispositivo móvil en el bolsillo conectado. Si vemos las actividades, ¿no? Decíamos que el 93% de los que estamos en las redes utilizamos las redes para mirar vídeos. Esto nunca cuando se pensó la red, ARPANET, al final de los 60, o cuando Tim Berners-Lee pensó la web hace 30 años, nunca se imaginó que íbamos a utilizarlo para ver vídeos, o un 70% de usuarios lo va a hacer para escuchar música en streaming, para escuchar radios online o podcast, ¿no? En un 39% y un 47% en el caso de las radios, ¿no? Acá vemos cómo esta dinámica de utilización de las tecnologías hace que entre el uso previsto y el uso real haya una diferencia. Esta es interesante, ¿no? Si tenemos en cuenta la población, ¿no? Los jóvenes, diríamos, entre 16 y 24 años, están en un promedio de 9 redes sociales. Están presentes en 9 redes sociales. Y esto se mantiene, ¿no? Sí, después de 35 a 44 años de edad, casi 8, 7,9.
estamos en diferentes redes sociales, y la gente mayor de 55 a 64 años está por lo menos en 5 redes sociales de promedio, lo cual es bastante, ¿no? Mismo que esto no es tampoco un fenómeno ya de los jovencitos, ya las redes sociales, Facebook es del 2005, 2004, YouTube es más o menos de la misma época, Twitter un poquito el año siguiente, o sea que ya tenemos casi 14, 15 años de redes sociales, y esto hace que incluso gente mayor de edad, ¿no?, de la tercera edad, esté plenamente conectada y utilizando este tipo de plataformas, ¿no? Que hay un dato interesante, en el mundo decíamos que hay 5.000, un poquito más de 5.000 millones de dispositivos móviles, un 66%, pero si uno analiza la cantidad de contratos de telefonía móvil, hay 7.800 millones. O sea, hay una penetración de más del 100%, un 102%. O sea, hoy hay más contratos de telefonía móvil que personas en el planeta, ¿no? Obviamente hay personas que tienen más de un dispositivo móvil, por eso cubrimos solo un 66% de las personas. Pero bueno, esto va increyendo, como decíamos antes, ¿no? Si vemos las redes sociales, esto, bueno, es uno de los factores más disruptivos en la ecología de medios. Ya sabemos que Facebook ya superó los 2.300 millones de personas, ¿no? Algunos datos nos hacen pensar que Facebook está llegando a un tope, un techo. Los jóvenes, y esto lo hemos detectado en las investigaciones que yo he coordinado del proyecto Transmedia Literacy, los jóvenes menores de 15 años, por lo menos en Europa, Estados Unidos, en algunos lugares de América Latina, en Asia, cada vez están menos en Facebook, ¿no? Los menores de 15 años consideran que Facebook es un lugar donde está la familia, los padres, no los adultos, entonces se van a otras plataformas. YouTube es muy potente, son 2.000 millones de usuarios. WhatsApp, que es propiedad de Facebook, 1.600 millones de usuarios, ¿no? El Messenger de Facebook, 1.300 millones. WeChat, que es la gran red social china. WeChat es un fenómeno, es una red muy particular porque combina cosas de Facebook, combina cosas de WhatsApp para la mensajería, incluye un sistema de pago, se llama WeChat Pay. En China, por ejemplo, nadie paga ni con tarjeta de crédito y mucho menos con billetes de papel. Todo el mundo paga con esta aplicación WeChat Pay, con eso se paga cualquier tipo de compra, en un restaurante, en un negocio. Para viajar en metro se utiliza normalmente una aplicación móvil que es WeChat, que tiene más de 1.100 millones de usuarios en un país con 1.500, 1.400, 1.500 millones de habitantes en China, ¿no? Instagram, 1.000 millones, ¿no? QQ, que es otra red también importante en Oriente. TikTok es una red emergente que ya nace en Corea, pasa por Corea-Japón, pasa por China y ya está llegando aquí a Occidente. Vemos que Twitter es interesante, vemos que tiene 330 millones de usuarios, no es nada comparado con las otras, pero tiene una influencia enorme en el mundo de la comunicación política, por ejemplo, ¿no? Twitter como que se ha estabilizado entre 300, 400 millones de usuarios, pero claro, los influencers, los políticos están en Twitter. Es una red que a lo mejor cuantitativamente, comparada con las otras, no es tan importante, pero por el tipo de contenido y de discusión que genera o la influencia que tiene sobre los otros medios, incluso tradicionales, Twitter es muy, muy importante, ¿no? La irrupción de todo esto, de esta cosa compleja, evolutiva, que se expande, generó cambios radicales en todo el ecosistema mediático. Yo me he dedicado prácticamente los últimos 15 años a analizar estas transformaciones de la ecología de los medios, cómo ha evolucionado y está evolucionando este ecosistema de medios y qué ha pasado. Aquí, bueno, podríamos estar 5 horas charlando sobre todos los cambios que ha generado la irrupción de la web, que la web no es un medio, siempre hablamos que es un metamedio, es un medio de medios, todo lo que ha generado la irrupción de esto hace 10.000 días en el ecosistema de medios. Por un lado, asistimos a un Big Bang, ¿no?, de medios de formas y plataformas y medios de comunicación. Yo siempre digo, cuando terminé la universidad, la licenciatura, ya a finales de los 80 en Argentina, estos eran los medios que había. Hoy cualquier persona que trabaja, estudia en el mundo de la comunicación se encuentra con una ecología muy poblada de experiencias, formas, plataformas de comunicación, medios de comunicación. Y lo más interesante es que esto pasa hoy. ¿Cómo será esto de acá a unos años? Es muy difícil decirlo, ¿no? Y esta es una característica de esta ecología de los medios que, bueno, ya hablaremos. Digamos que, bueno, la idea es que estamos en una
explosión de nuevas formas de comunicación, nunca vista en la historia de la humanidad tampoco, una cosa así. Simultáneamente aparece cada semana algo nuevo, un dispositivo, una plataforma, una aplicación, un medio diferente, una experiencia diferente de comunicación, un nuevo formato textual, ¿eh? Lo cual hace que sea muy fascinante todo esto, pero complejo para entender. ¿Qué pasa? Esto que haya muchos medios hace que pasemos poco tiempo en muchos medios, ¿no? Si comparamos cómo era esta ecología antes de la llegada de la web, había muy poquitos medios, estaba la radio, estaba la prensa, estaba la televisión, el cine, ¿no? Y ahí un poco se acababa el mundo mediático. Entonces la gente, nosotros, teníamos mucho tiempo para pasar en cada medio. Teníamos tiempo para dedicarle al diario, muchas horas de radio escuchábamos, veíamos muchas horas de televisión broadcasting, y cada tanto íbamos al cine. Esta fragmentación, vuelvo para atrás, que tenemos hoy en día, hace que pasemos un poquito de tiempo en estos diferentes medios, ¿no? Entramos un poquito en Facebook, de ahí nos pasamos a Twitter, después vamos un poco a WhatsApp, vamos un poco a YouTube, vamos un poco a la televisión broadcasting, vamos un poco a Netflix, agarramos un libro en papel, seguimos leyendo un PDF, vamos al dispositivo móvil a ver qué está pasando en Instagram, etcétera, 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 ¿no? Y volvemos a recomenzar todo este circuito de visitas de las diferentes plataformas, los diferentes medios, ¿no? O sea, yo creo que esto es fundamental. Esto genera cambios en los formatos textuales, genera cambios en los modelos de negocios, este hecho de pasar un poquito de tiempo, perdón, en muchos medios de comunicación, ¿no? Es un cambio radical, como dice ahí en ese hashtag, en la dieta mediática, nuestra dieta mediática, en los medios que consumimos. En este contexto, que tenemos muchos más medios, emergen nuevos actores, podríamos hablar de todo lo que son los influencers, los blogueros en su época, que ya son viejitos los blogueros, algunos seguimos insistiendo con el blog, pero por ejemplo youtubers, booktubers, digamos, todas estas nuevas especies que van emergiendo en el ecosistema de medios, nuevos actores, que un poco, bueno, hackean lo que eran los viejos actores del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, las grandes cadenas televisivas tradicionales o los grandes diarios, ¿no? Nuevas interfaces, nuevas formas de interacción entre el sujeto y los contenidos y la información están surgiendo. Obviamente, las aplicaciones para dispositivos móviles, nuevos formatos narrativos. Yo he dedicado mucho los últimos años a investigar las narrativas transmedia. Las narrativas transmedia son un formato narrativo que emerge en este ecosistema de medios, ¿no? Y que permite contar una historia en muchos medios y plataformas, pero también aparecen contenidos breves, los tweets, por ejemplo, ¿no? Los trailers, las cápsulas informativas del periodismo. O sea que estamos de frente a una eclosión de nuevas experiencias de comunicación, ya sea que se lo mire del lado de la producción, ya sea que se lo mire del lado del consumo o del lado de los prosumidores, ya sea que se lo mire del lado de los contenidos. Estamos en un ecosistema con muchísimos cambios. Recién cuando me presentaban decía que mi último libro fue Las leyes de la interfaz. Bueno, Las leyes de la interfaz del 2018, mi último libro realmente es este, que salió hace un par de meses, acaba de salir en Argentina, en agosto o septiembre lo presentamos, la semana pasada lo presentamos en Ecuador, ahora bueno, de acá a 2 semanas lo presentaremos en la Feria del Libro en México, en Guadalajara, de a poco irá llegando también a Colombia, seguramente esperemos que a partir ya de enero por ahí ya esté disponible también en la librería de Colombia. Es un pequeño volumen, muy inspirado en ese maravilloso libro de Marshall McLuhan que se llamaba El medio es el masaje. Es hubo un homenaje a ese libro, es un libro muy gráfico, que hicimos con Fernando Rapa, que es un diseñador gráfico potentísimo que vive también aquí en Barcelona. En este libro, muestro solo una partecita, yo hablo de 10 mutaciones, ¿no? Son 10 mutaciones que yo creo que sintetizan el gran cambio que estamos viviendo. Allá por el 2002, un gran colega, amigo argentino, José Luis Orihuela, de la Universidad de Navarra, él había identificado 10 paradigmas o cambios de paradigma en el mundo de la comunicación digital. Yo tomé esos 10 paradigmas de Orihuela y cambié 3 o 4 o 5, no cambié más, para dar una actualización, ¿no? Los paradigmas de José Luis Orihuela duraron 20 años y todavía siguen vigentes, yo creo. Pasa que también pasaron otras cosas y me
gustó esta idea de actualizar un poquito las grandes mutaciones. Yo creo que acá hay una mutación fundamental, que es la primera, es diríamos, la madre de todas las mutaciones, que es el pasaje de un sistema de medios centrado en el broadcasting a un sistema de medios centrado en el networking, ¿no? Pasamos más tiempo en sistemas de red, en plataformas, que mirando la tradicional televisión o escuchando la tradicional radio. Esta es la gran transformación y yo creo que todas las que vienen se van desgajando, van descendiendo de esta gran mutación del broadcasting o del one-to-many, del uno a muchos, al networking o al many-to-many o al muchos a muchos. La segunda mutación, la teoría de la comunicación, en el lenguaje de la comunicación hablábamos de receptor, hablábamos de audiencia, bueno, ahora cada vez más hablamos de consumidor, ya no es este receptor que se limitaba a interpretar un contenido, sino que, bueno, cada vez más nosotros participamos produciendo contenidos, poniendo en circulación contenido hecho por otros, modificando contenidos, comentando, o sea que esta división tradicional entre productor y consumidor ya es cada vez menos sostenible, como que todos vamos alternativamente ocupando posiciones de producción y de consumo, y simultáneamente también, en este nuevo ecosistema. En el ecosistema anterior prevalecía el texto lineal, si bien había experiencias hipertextuales, por ejemplo en el mundo de la novela, ¿no? Una novela como Rayuela de Julio Cortázar del año 62, 63, tenía una estructura, diríamos, en red. Bueno, hoy cada vez más las textualidades van en red, ¿no? Incluso la idea de que un relato empiece en un medio y siga en otro nos reenvía a una idea de red, y obviamente la experiencia de navegar en la red, hacer clic y saltar de un texto a otro, es el concepto de hipertexto, ¿no? Que al principio tenía un carácter utópico en los años 60 y hoy es la realidad de más de la mitad del planeta que anda ahí cliqueando en las pantallas para ir de un texto a otro. En la vieja ecología prevalecía el concepto de monomedia, las empresas eran monomediáticas, ¿no? Había empresas de radio, había empresas de televisión, había editoriales, la investigación era monomediática, había expertos en radio, expertos en televisión, y vemos que hoy todo va hacia, por un lado, multimedia, que es la confluencia, convergencia de lenguajes en un mismo soporte, como puede ser un CD-ROM, como puede ser una página web, como puede ser una aplicación para móviles, y lo otro es la narrativa transmedia, donde la historia se va expandiendo, se va contando en muchos medios y plataformas. Yo creo que esto afecta a la producción, pero también afecta a la investigación. Cada vez es más difícil analizar un medio sin tener en cuenta a los otros medios. No podemos entender los cambios hoy en el periodismo impreso, en los diarios, si no miramos a las transformaciones del diseño web. Y no podemos entender las nuevas series de televisión, cómo se narra, la complejidad narrativa de la televisión contemporánea, si no miramos al mundo de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? O sea que la idea de transmedia no solo afecta a la producción profesional, sino que también es un concepto, una idea para tener en cuenta a la hora de investigar, ¿no? Esta idea de que no podemos entender el lenguaje, el funcionamiento de un medio, si no es en relación con nosotros. De ahí la idea ecológica también de los medios. En el viejo ecosistema se hablaba de periodicidad, teníamos el noticiero a tal hora, que se repetía cada 24 horas, el diario salía cada 24 horas, cada hora en la radio tradicional había un informativo. Bueno, ahora en las redes es el concepto de tiempo real, ¿no? Nos vamos informando permanentemente. Si bien los viejos medios mantienen todavía su periodicidad, en las redes esto es un flujo continuo informativo, ¿no? Y nos cuesta esperar, queremos todo al instante. Claro, si uno dice cómo era ese ecosistema antes, los 80, antes de la llegada de la web, decimos, bueno, había muchos canales de televisión, estaba el cable, parecía que había mucha información, pero lo que hoy tenemos no se puede comparar, ¿no? Hoy, si antes podemos decir que había una escasez informativa, hoy hay infoxicación, estamos intoxicados de información. El problema que tenemos hoy es que hay mucha información. Antes a lo mejor había poca y había que escarbar para conseguir la información. Hoy la información es muchísima y el riesgo es tener demasiada. Cuando apareció la web, en los 90 se decía, bueno, esto va a matar al intermediario, ¿no? Ya estamos en el séptimo punto.
esto va a matar al intermediario. ¿Qué significa esto? Bueno, en vez de comprar un libro en la librería, lo voy a comprar directamente al editor, ¿no? Se hablaba de que la web iba a desintermediar. Esto yo creo que ha cambiado. Yo creo que no es que hayan desaparecido los intermediarios, sino que tenemos nuevos intermediarios. A la hora de comprar un libro, no lo compro en la web del editor, sino que lo compro en Amazon. Y a la hora de comprar un pasaje, ya casi no lo compro en una web de una aerolínea, sino que lo compro en un portal de viajes que me permite comparar precios y conseguir un paquete de servicios. Por eso hablamos de ciberintermediación. Esto es muy interesante, porque en esta ciberintermediación confluyen dos elementos. Un elemento de la ciberintermediación es los algoritmos. En Amazon nos dice, si te gustó este libro, compraste este libro, te va a gustar este otro. Y también los comentarios, la parte 2.0 colaborativa, los comentarios, las estrellitas, los puntajes que dejamos los usuarios en todas estas plataformas, ¿no? Antes el contenido mediático estaba generado por profesionales. Hoy, evidentemente, cada vez más hay contenidos amateurs. Lo que está pasando, y yo he dirigido algunas tesis doctorales sobre este tema, es que los amateurs se están volviendo semiprofesionales, por lo menos. Y muchos amateurs ya son profesionales, pensemos en los youtubers. O sea que esta oposición entre amateur y profesional, yo creo que se está diluyendo, hay mucha movilidad de un lado hacia el otro, ¿no? Y después hay profesionales que imitan el estilo de los amateurs, también hay que tenerlo en cuenta eso. En el viejo sistema de medios se ha hablado de opinión pública. En las facultades de comunicación, las teorías, hemos hablado muchísimo de opinión pública y eh, ¿qué pasa? Era un concepto, incluso el sistema político funcionaba a partir de la opinión pública. Esto ahora se está acabando, estamos en estos filtros burbujas donde una serie de algoritmos y medios nos indican lo que nos sugieren contenidos en función de nuestro perfil y de nuestra historia interactiva. Esto está muy sobre la mesa de discusión y de análisis, hasta dónde estas burbujas, cámaras de eco, con toda una serie de conceptos nuevos, metáforas que estamos aplicando, no limitan nuestra capacidad o modelan nuestra forma de pensar, nuestras decisiones políticas también, ¿no? Finalmente, en la vieja ecología de los medios, el concepto de público-privado está muy bien definido y ahora, evidentemente, nadie sabe dónde termina lo público y empieza lo privado, ¿no? Con toda esta cultura del selfie y de compartir nuestras imágenes, bueno, estamos en un estado de, como dice ahí, hipervisibilidad. Bien, yo creo que estos son 10 puntos que más o menos nos permiten mapear estas grandes mutaciones que se están viviendo en el mundo de la comunicación. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para los profesionales, los profesores, los que enseñamos la comunicación y los investigadores de la comunicación? Acá, bueno, es la parte que, digamos, que me gustaría que más charlar con todos ustedes ahora, ¿no? Un poco pensar entre todos eh, qué tipo de consecuencias está teniendo todo esto en nuestras profesiones, más allá de que seamos profesionales en la creación de contenidos, más vinculados al sector tecnológico, de la comunicación, o seamos profesores, investigadores, gente que tenemos que armar planes de estudio, de grado y posgrado, y presentar proyectos de investigación. Bueno, un poco cómo nos afecta todo esto, ¿no? Ahí, bueno, hay una metáfora que a mí me agrada mucho, que es la metáfora, obviamente, del mapa nocturno, de Jesús Martín Barbero, que también lidiaba con problemas parecidos, quizá no a esta escala, pero de cómo comprender lo que estaba pasando en el mundo de la comunicación y la cultura hace 40 años, y yo creo que esta idea de tenemos que movernos con un mapa impreciso, una situación oscura, yo creo que esta metáfora sigue vigente totalmente, ¿no? En nuestra forma de pensar. Eh, la primera cosa que quiero decir es que yo creo que es un gran momento para trabajar o investigar o enseñar el mundo de la comunicación. Yo creo que hay profesiones vinculadas a un momento histórico, ¿no? Si uno estaba en el Renacimiento en Italia, bueno, a principios del siglo XVI, en 1500, ser escultor, ser pintor, ser un artista visual, bueno, era tener la profesión justa en el momento justo, ¿no? Si vamos a principios, a 1800, ser ingeniero, por ejemplo, era la profesión justa en el momento justo, porque había que construir trenes, había que construir los puentes, la máquina, había que perfeccionar la máquina a vapor, había que hacer cálculos para las estructuras metálicas, o sea, ser ingeniero en 1800 era estar en el momento justo con la profesión justa. Y yo creo que hoy
a comienzos del siglo XXI, ya hay ciertas profesiones que están en el ojo del huracán, diríamos, ¿no? Son las profesiones justas. La de diseñador, la de programador, creador de código, pero también la profesión de la comunicación. Yo creo que es un gran momento este, a pesar de todo este caos que estamos reflexionando, yo creo que es un momento fascinante para enseñar la comunicación, para investigar la comunicación y para trabajar en el mundo de la comunicación. ¿Cuál es el problema? También es una ventaja, diríamos, que es un ecosistema en transición. Sabemos dónde venimos, no tenemos una idea de hacia dónde vamos, pero quizá la palabra clave es incertidumbre, ¿no? No saber qué forma va a tener todo esto. Siempre es así, siempre hay incertidumbre respecto al futuro, pero nunca quizá tan profunda como ahora, donde el cambio, estos últimos 10.000 días, ha sido muy, muy, muy rápido. En este contexto, como yo decía antes, es muy difícil hacer previsiones. Repito, un sistema complejo es un sistema donde un pequeño cambio puede cambiar todo el ecosistema. Por eso hoy nosotros pensamos que entendemos cómo están funcionando las cosas, pero mañana, pasado, el mes que viene, puede aparecer un nuevo actor, una nueva aplicación, un nuevo medio, una tecnología que nos cambie radicalmente este ecosistema de la comunicación. Por eso tenemos que estar muy atentos, los que elaboramos planes de estudio, los que profesionales, porque para poder, digamos, atentos para poder captar, tratar de anticiparse a estos cambios, ¿no? A lo mejor estar atento a las cosas pequeñas y sutiles, que pueden tener un efecto muy grande después. Una enseñanza que yo creo que está cada vez más clara es que no podemos sobrevivir con un único medio. ¿Qué significa esto? Cada vez más difícil sobrevivir produciendo contenido para un único medio. No es casual que las grandes empresas se van fusionando, ¿no? Ya son grupos multimedia o transmedia. No es casual que la Marvel haya creado una productora de cine, por ejemplo, ¿no? Cada vez más difícil sobrevivir produciendo contenidos para un único medio. Eso le pasa a la gran corporación, pero le pasa también al pequeño profesional de la comunicación, a la pequeña empresa de comunicación. Y lo mismo pasa a los investigadores. Yo me puedo especializar en la televisión, en análisis del cómic o del videojuego, pero si quiero entender realmente lo que pasa dentro de un medio, tengo que ver lo que está pasando con los otros medios porque los medios no están aislados, ¿no? Se van influenciando, se van marcando, van coevolucionando entre sí. Y esto es fundamental. ¿Cómo hacer para sobrevivir en este ecosistema? Los profesionales, pero también los que estamos en el mundo de la formación y la educación. No hay manual de supervivencia, no hay un librito que yo digo, ¿cómo me puedo adaptar? No, no, esto es ensayo y error. ¿Eh? Esto es ensayo y error, pero hay que arriesgarse, porque bueno, vemos que las empresas grandes que tenían enormes masas de capital, que se durmieron en los laureles, desaparecieron. Tipo Kodak, por ejemplo, ¿no? Kodak dominó durante todo el siglo XX el mercado de la fotografía a escala mundial. Kodak, allá por el 75, inventó una cámara digital. La guardó en un cajón, porque su modelo de negocio era otro. ¿Y qué está pasando? Kodak desapareció en un siglo, ¿no? Una empresa sentada que era el eje del mercado y la ecología de la fotografía, en poquitos años quedó fuera del mercado, ¿no? Por eso hay que probar, ensayo y error, las cosas que funcionan se van escalando, ¿no? Tenemos que inventar nuevos conceptos, formatos, ideas. Yo creo que ahí el design thinking, que ahora se está expandiendo a muchos otros ámbitos, más allá del diseño tradicional, yo creo que es muy, muy útil, ¿no? Esta idea de hacer brainstorming, cruzar, hibridar diferentes dominios para poder pensar cosas nuevas, yo creo que es muy, muy importante. Pero tampoco tenemos que tirar todo lo viejo, ¿no? Yo creo que practicar algún tipo de arqueología del pasado, incluso de cosas ya muy viejas, ¿no? Conceptos, formatos que a lo mejor, no sé, algunas ideas de finales del siglo XIX, cuando Edison estaba cada día inventando cositas nuevas, puede servirnos para nombrar, procesar, eh, definir cosas que nos están pasando hoy, ¿no? O sea, mezclar lo viejo con lo nuevo también acá. Otra cosa que a mí me pasó mucho en los años 90, cuando yo estaba fuera de la universidad y la web la viví, digamos, el avance de la web lo viví en empresas de comunicación multimedia y digital, es que cuando uno está, también en el mundo de la enseñanza, uno está muy apurado, estamos dando clases, preparando posgrados, tomando exámenes, evaluando, y los que están en las empresas viven corriendo todo el día para entrar a sus clientes. No hay tiempo de parar la pelota, como se dice en el fútbol, y pensar un poquito más allá. Yo creo que cada tanto hay que parar la pelota, como pasa en los partidos de fútbol, y ver un poco el panorama, dónde está cada actor, dónde están parados los otros, y poder armar un poco el juego. En ese sentido, una mirada teórica
ecoevolutiva, que es un poco lo que yo he estado trabajando estos años, yo creo que es fundamental. Yo siempre enseño mucho en mis cursos y talleres este tipo de enfoque basado en la ecología de los medios y la evolución de los medios. Me lo agradecen mucho los profesionales y los jóvenes estudiantes, porque más allá de las competencias específicas para producir contenidos o metodologías específicas de investigación, cuantitativas, cualitativas, tener una visión general o tener instrumentos para interpretar el gran ecosistema de la comunicación es muy importante para, como dije antes, sobrevivir ahí dentro, ¿no? Y ahí tenemos el gran desafío, ¿no? Que yo de esto hablé mucho en el libro anterior, de las leyes de la interfaz, esto de rediseñar las interfaces educativas y profesionales laborales. Yo creo que es el gran desafío que tenemos hoy en el medio. Yo creo que no hay que esperar el futuro hay que crearlo, lo vamos a crear con nuestras acciones, ya sea en el campo profesional, en el campo de la investigación o en el campo de la enseñanza. Y bueno, yo creo que, lo repito, es un momento fascinante para estar en el mundo de la comunicación, ya sea de un lado u otro, produciendo, investigando, enseñando, pero bueno, yo creo que nos toca un momento sumamente interesante, caótico, desafiante, con muchos desafíos realmente. Pero bueno, yo creo que prefiero estar en una ecología de los medios que está cambiando y muy impredecible, difícil de analizar, ¿no? Prefiero eso a a un ecosistema equilibrado, ¿no? Sería mucho más aburrido. Esto que estamos viendo hoy es mucho más divertido, diríamos. Bien, yo lo voy dejando acá, les quería agradecer muchísimo esta posibilidad, y bueno, de aquí en más pasaríamos a la parte de preguntas. A ver si puedo salir de esto acá. Dejamos de compartir, ¿no? Así es, en la parte superior, maestro. ¿Cuál era? No encuentro el... En la parte superior, como al centro. Ah, nueva función, sí. ¿Qué muestro? ¿Pizarra? O... No, detener, si quieres, y hacemos como la discusión de esta Es que no me manera. dice abrí arriba la parte verde, no me dice detener, Espera, me yo dice avanzar, lo hago ¿no? aquí. Ahí estamos, ¿no? Aquí estamos. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Ahora así como la comba al palo, como decimos aquí, lo logramos hacer. Bueno, Ok. maestro, mientras, digamos, se va involucrando las inquietudes o igual con las personas que están conectadas también lo podemos hacer levantando la mano y hacerlo a través del audio, pues voy a iniciar con una serie de inquietudes que fueron estipulando a través del chat y que tiene que ver mucho pues con la temática de la conferencia. Voy a iniciar de abajo hacia arriba, como para lo que tenemos como más fresco, y es la siguiente. Frente a este escenario, considera que este escenario propone una resemantización de la práctica profesional, ya no como generadores de contenidos, sino como moderadores que a través de bombas semánticas movilizan las comunidades para que construyan y doten de sentido sus propios mensajes. Es decir, migrar de la generación de contenidos a la generación de experiencias vividas, experimentadas por la misma sociedad. Esto de las bombas, ¿cómo dice? Bombas semánticas. Sí, Me gusta ese concepto, es medio, no diría terrorista. No, la idea de bomba, de tirar una bomba, me hace acordar mucho a las viejas teorías de los efectos, ¿no? La bala de cañón tiró la bomba. Yo creo que, bueno, ya las redes sociales generan sus propias bombas cada rato, yo creo que los comunicadores tenemos que ser menos belicosos. Pero no, estoy de acuerdo en que ya no es, digamos, entre las competencias que tiene que tener hoy un comunicador, evidentemente no basta saber generar un contenido para audiovisual, escrito, fotográfico, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente tenemos que formar a los comunicadores para que tengan competencias en gestión de flujos de comunicación, gestión de contenidos, saber, quizá ahí sirve esto de tirar pequeñas bombitas para activar conversaciones. En otros casos las conversaciones se generan solas y hay que saber intervenir, ¿no? Moderar. Claro, después obviamente habrá, dentro del gran mundo profesional de la comunicación, habrá gente que se especializan, así como hay gente que se especializa en ser camarógrafo, otros se están especializando en ser community managers y saber un poco gestionar estas informaciones y conversaciones. Pero yo creo que cualquier comunicador, así como tiene que saber escribir o tiene que saber de comunicación visual o audiovisual, contenidos básicos en eso, también tienen que tener este tipo de know-how, de competencias,
habilidades, ¿no? Y esto más allá de que sea periodismo, más allá de que sea publicidad, que se ocupe de branding, relaciones públicas, obviamente, y sobre todo relaciones públicas, donde ya el DIRCOM no es digamos, cada vez más difícil controlar lo que se dice de una empresa, de una institución, o sea, hay que meterse en estas grandes conversaciones que se dan en red y saber operar ahí dentro, ¿no? Perfecto. Trabajando esta misma línea, entonces voy a unirlo con otra inquietud y es Ujú. la siguiente. Precisamente hablábamos como de los elementos de la comunicación y estas, pues, entre comillas, especialidades alrededor de la publicidad, de la dirección de comunicaciones y demás. Desde la formación académica, entonces, será necesario que a nivel de pregrados o de licenciaturas haya que pensar en especificar la oferta, es decir, empezar como a ofertar posibilidades como comunicación digital, narrativa digital, comunicación interactiva, comunicación transmedia, etcétera, o la comunicación como tal, o la comunicación social, periodismo, en el caso de nuestra universidad como carrera, es capaz de asumir este reto digital. Ese debate yo creo que lo hemos tenido en los 80, siguió en los 90, y yo creo que, no sé, Aristóteles hace 2500 años, o Platón decía, ¿qué hacemos? ¿Enseñamos filosofía o enseñamos ética, lógica, epistemología, ontología? Bueno, yo estudié comunicación social como gran carrera paraguas, con orientación periodismo. ¿Mm? En España, desde los años 90, hay 3 carreras de comunicación: publicidad y relaciones públicas, audiovisual y periodismo. En algún caso se han dividido, publicidad y relaciones públicas. Claro, yo cuando era estudiante de comunicación, y yo decía, esta carrera es muy enciclopedista, acá me enseñan de todo. Y después realmente agradecí el enciclopedismo porque me permitió sobrevivir en muchos medios y plataformas, ya en los años 80, 90, ¿no? O sea que está bien las especializaciones, pero por otro lado yo creo que haya una base común, un tronco común, a mí me parece eh, es necesario. Por otro lado, yo creo que este debate está anclado en la idea de que, bueno, yo termino la escuela secundaria y me paso los próximos 4 o 5 años en una universidad formándome para el resto de mi vida. Y eso sabemos que ya no existe más. Esto de estudiar hasta los 20 y pico años y después ya me dedico toda la vida a trabajar, eso no existe. Eh, ya mi generación empezó a vivir, o por lo menos yo que me fui, ya voy, este es el tercer país en que vivo, que viví en Argentina, después me fui 12 años a Italia, estoy aquí en España, y cambiando de profesión también, ¿no? Entrando, saliendo de la universidad. Yo creo que también ahí pensar que, bueno, a lo mejor, bueno, uno estudia comunicación y después de unos años hace un posgrado o un curso de especialización en otras áreas, ¿no? Incluso no necesariamente dentro del mundo de la comunicación. Nosotros, esto es otra cosa muy iberoamericana, latina, de estudiar comunicación y un posgrado en comunicación y el doctorado en comunicación. Cuando en Estados Unidos hay gente que hace biología y después va a hacer comunicación y después hace informática, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más valientes, mezclarnos más. Esto permitiría salir con perfiles profesionales mucho más diversificados, ¿no? Imagínense una persona que hace una base de sociología, un posgrado en tecnología y hace un doctorado en comunicación. Es muy interesante ese perfil, ¿no? Eh, bueno, si jugamos con toda la oferta de grado, posgrado, doctorados, másters, cursos breves, lo que sea, es como un Lego, ¿no? Son ladrillitos de colores y cada uno, si los sistemas, incluso si los ministerios fueran más flexibles, cada uno podría construir su propia torre formativa con diferentes colores, y eso sería genial, pero es genial para la persona porque se especializaría, sería más, menos homogéneo el panorama laboral. Y para las empresas sería también, mira, qué interesante este perfil. Estoy buscando una persona que vincule esto, ¿no? A mí siempre me gusta contar la anécdota de Sherlock Holmes. Es una anécdota de ficción. Cuando uno lee la primera historia de Sherlock Holmes, un estudio en Escarlata, es cuando Watson venía, el doctor Watson viene de la guerra en Afganistán, ya en esa época había guerra en Afganistán a finales del siglo XIX, vuelve a Londres y buscaba un departamento para alquilar. Y un amigo le dice, yo conozco un estudiante de química que está medio loco, pero que está buscando un apartamento para alquilar. Era Sherlock Holmes. Entonces va, se lo presenta a Watson, Watson ve que este es medio raro, y dice, bueno, pero usted estudia química. No, dice, no, bueno, yo estudio química, pero estoy haciendo una materia o dos nomás. ¿Y para qué le interesa química? No, porque yo quiero saber los diferentes elementos, quiero entender, por ejemplo, la composición química de los diferentes barros de los barrios de Londres. Pero también estudio medicina.
¿Cómo medicina? Sí, también estuve medicina y he hecho unas asignaturas de derecho. Claro, no existía criminología en esa época. Sherlock Holmes se iba construyendo su propio perfil yendo un poco a la facultad de medicina, donde apaleaba los cadáveres para ver si había huellas después de muerto, cómo quedaba el cuerpo, estudiaba un poco de derecho, estudiaba química, bueno, el tipo se iba construyendo su propia carrera, ¿no? Yo pienso que tenemos que aspirar a algo así, y ver a partir de las ofertas que hay hoy cómo están implementados los sistemas en cada país y tratando de armarse este perfil específico, ¿no? Y jugar a combinar cosas, pasar de las ciencias duras a las sociales, no tener miedo a mezclar, no tener miedo a mezclar porque yo creo que eso enriquece a las personas. Muy bien, voy a unir dos inquietudes recientes de Perfecto. estudiantes de los programas de pregrado, y es, ¿cuáles son las características, funciones básicas o qué es lo más importante que debe cumplir o tener un comunicador social del siglo XXI? Bueno, un poco todo lo que decíamos antes, ¿no? Pero por un lado, evidentemente hay digamos, nosotros a la hora de armar un programa de grado o posgrado, evidentemente hay un paquete básico de competencias que yo creo que se mantienen, por ejemplo, saber redactar diferentes tipos de textos, eso más allá que uno produzca para una vieja revista impresa o diario, o escriba para la web, evidentemente los formatos van cambiando, pero tener una capacidad de producir textos en un lenguaje escrito, diferentes formatos es básico. Lo mismo podemos decir de los formatos gráficos, fotográficos, audiovisuales e interactivos. Queremos agregar algo más, un poquito más nuevo. O sea, saber producir contenidos para diferentes, o trabajar con diferentes lenguajes y diferentes gramáticas, yo creo que es una competencia que de acá a 100 años se va a tener que seguir enseñando. Pero por otro lado, y esto es una cosa que ya lo hemos escuchado muchas veces, aprender a aprender, ¿no? Porque sabemos que eso no va a ser suficiente. Yo, mis alumnos, no sé, hace 15 años era obligatorio enseñar Java, ¿no? La programación en Java, porque se decía que todo iba a pasar por Java. Yo soy de los que piensan que un comunicador, cualquier profesión, hay que aprender un poquito de programación básica. Porque la programación, más allá del lenguaje de programación de moda, más allá de eso, ahora se habla mucho de Python, en los 90 había que estudiar el Lingo, que era el lenguaje de Macromedia Director para hacerse de ROMs. Bueno, más allá del lenguaje, aprender a programar te obliga a pensar de una forma lógica, muy interesante. Entonces yo creo que una introducción básica a la programación yo creo que es útil, más allá del lenguaje, que aunque después pase de moda, ¿no? Yo creo que es útil. Eh, y después, bueno, yo creo que esto de aprender a aprender, ¿no? De estar abierto siempre, lo repito. Nosotros podemos hacer los mejores esfuerzos en la universidad para, durante 4 o 5 años, enseñarle a una persona una serie de competencias, ponerlo un poco en marcha. Pero claro, si no sabemos cómo va a ser el ecosistema de medios de acá a 20 años, 25, es muy difícil pensar como qué tenemos que enseñar hoy que puede servir dentro de 25 años. Hay una serie de competencias que, repito, son básicas, de lenguajes, de narrativas, y las tecnologías, bueno, vamos enseñando lo que hay en cada momento y tratando también de que la gente aprenda a utilizar, hay que saber explorar, no hay que tener miedo, ¿no? Yo creo que la curiosidad es fundamental en todo esto. Muy bien. Recuerden que pueden ir nuevamente como actualizando las inquietudes en el chat o también pueden levantar la mano y hacerla a través del audio. Aquí nos pregunta Victoria, ¿cómo ves a Colombia en esta era digital y principalmente a la apropiación del concepto en las empresas, ya a nivel organizacional? El tema de comunicación digital yo creo que, bueno, ya es viejo, digamos. O sea, se empezó desde los 80 de todo esto, queriendo, cuando entró el desktop publishing, ¿no? Las empresas, yo creo, bueno, las empresas, nadie quiere quedarse afuera de las grandes olas, ¿no? Entonces yo creo que las empresas han abrazado los conceptos de manera rápida en general. Si uno habla con cualquier empresa de comunicación, todos te van a decir, nosotros hacemos comunicación transmedia. Y cuando uno le pregunta, ¿qué están haciendo de transmedia? Y sacamos un programa de televisión y tenemos una web. Bueno, y la gente participa, y no, qué sé yo, a lo mejor en las redes, en Facebook. No, no. Una estrategia transmedia implica una programación, un diseño estratégico en este contenido va a ir a la web, con esto hacemos un videojuego, con esto hacemos una aplicación móvil, con esto hacemos un cómic. Bueno, hay un trabajo más profundo. Y después, bueno, cómo se gestionan esos espacios en las redes, qué espacio creamos para que la gente participe. O sea que por un lado los conceptos se adoptan fáciles porque ninguno, digamos, ponerse de moda es fácil, ¿no? Vestirse a la moda. El tema que realmente encarnar lo que implica una comunicación digital, interactiva, transmedia, etcétera, etcétera, es mucho más complicado.
porque implica operar en las rutinas de producción, los profesionales de una empresa, en el reciclaje o incorporación de nuevos profesionales, ¿no? Esto se está dando, por ejemplo, aquí en las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad incorporan gente recién salida de la universidad. ¿Por qué? ¿Los incorporan porque necesitan diseñadores gráficos? No, porque tienen miles. ¿Qué necesitan? Necesitan jóvenes que conozcan las nuevas redes, por ejemplo. Porque las empresas de comunicación tradicionales no saben lo que es TikTok. ¿Sí? Escucharon hablar de Instagram a lo mejor, y no saben lo que es Bilibili, que está llegando ahora desde China, desde Oriente, es una red rarísima que es como un YouTube, con los comentarios flotando arriba del vídeo y no abajo, ¿no? El Bilibili está llegando, y cuando llegue va a generar muchas discusiones y nuevos contenidos, etcétera, etcétera. Claro, ¿quiénes conocen eso? Los jóvenes, ¿no? Es una cuestión generacional. O sea que yo creo que en ese sentido las empresas están casi obligadas a incorporar jóvenes hoy por hoy, porque necesitan una renovación de su fuerza de trabajo, que claro, uno no puede agarrar una persona que tiene años produciendo una cosa, no es que se recicle de un día para otro. Sale mucho más a cuenta incorporar a una persona fresca que ya conoce por su práctica cotidiana este tipo de plataformas, por ejemplo. Perfecto, voy a intentar como profundizar un poco como en contexto, y es que muchas veces, digamos, a nivel organizacional, a veces aquí nos enfrentamos con la dificultad de que si bien muchas organizaciones conocen estas redes, le temen precisamente por esta misma interacción del feedback dentro de lo positivo y lo negativo. Entonces, casi siempre es como esa condición de decir, no, mejor no, porque es que qué tal que nos coloquen estas bombas, por así decirlo nuevamente con el término, pero finalmente la posibilidad o hay casos en donde verdaderamente se haya logrado dar esa interactividad o esas narrativas son organizacionales, no tanto en el cliente externo, porque pues sí, obviamente uno encuentra muchísimos casos, sino más bien a nivel interno, entre las organizaciones, que se pueda como gestionar ese tipo de iniciativas. Mira, en el año 2010 yo hice un primer estudio sobre quién estaba haciendo qué cosa en narrativa transmedia digamos, en el mercado audiovisual de Barcelona, en Cataluña, que abastece también al mercado español, digamos, ¿no? Era un grupo de, digamos, casi 10 investigadores que estuvimos viendo qué se estaba haciendo. Y una de las conclusiones de ese estudio fue que para hacer narrativa transmedia, articular este tipo de estrategia y gestionar espacios de cooperación, de colaboración, lo que se llama la cultura participativa, esto de los contenidos generados por usuario, descubrimos que las empresas que mejor estaban sintonizadas con esto eran empresas que en el 2010 tenían 10, 12 años de existencia. Las empresas tradicionales que venían del mundo del broadcasting, los grandes diarios, etcétera, etcétera, querían hacer transmedia, pero no les salía. Imagínense que ustedes tienen una línea de producción que hace coches, automóviles desde hace un siglo, no sé, la Fiat o la Ford, ¿no? Pídanle a esa empresa que haga drones, le va a costar muchísimo. Es mucho más probable que una pequeña empresa se especialice en drones y da el salto y se convierte en una mega empresa. Hoy escuché, pero bueno, digamos, para una gran empresa tradicional, abrir un nuevo mercado se puede. Por ejemplo, hoy escuché que fue una de las noticias en Barcelona. En este momento hay en Barcelona, en estos días, una gran exposición internacional de Smart Cities, y SEAT, la fábrica de coches española, que es del grupo Volkswagen, va a empezar a fabricar patinetes. Claro, es un intento de un gigante que de hace un siglo, Volkswagen, SEAT un poco menos, producen coches, dentro del campo de la movilidad. Bueno, claro, pero pidámosle a esta empresa que haga botellas de agua o que haga drones, le va a costar mucho más. Entonces, claro, yo creo que ahí las pequeñas empresas o medianas, nacidas en los últimos 10, 15 años, por una cuestión hasta generacional de sus fundadores y trabajadores, ya nace con este ADN de manejar diferentes medios, plataformas, de que la gente participe, ¿no? Y tal es así que en Estados Unidos, bueno, también en España, pero sobre todo en Estados Unidos, hay muchas empresas que se dedican a hacer narrativa transmedia. Entonces viene la gran empresa, llámese Marvel, Disney, que son grandes grupos, ¿no? Pero son grandes grupos que les cuesta mucho articular las diferentes empresas de la corporación. Entonces convocan una empresa externa que le arme la estrategia de transmedia y le una los puntos de las diferentes empresas que forman el gran grupo corporativo. Tiene que recurrir a un agente externo que junte las piezas y le arme la estrategia, porque internamente no lo pueden resolver.
porque son pequeñas corporaciones que cada una sabe hacer algo y defiende su propio patio, diríamos, ¿no? Muy bien. Hay otra inquietud, Sí. maestro, y es cómo saber orientar o escoger un tema periodísticamente hablando para que logre ser transmedia, para lograr, digamos, esa posibilidad de participación y interactividad con los usuarios. Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, hacer narrativa transmedia, participativa en muchos medios y plataformas no es obligatorio. Hay cierto tipo de relatos que uno diría, bueno, pensemos en las series de televisión, ¿no? Hay muchas series de televisión que no son narrativas transmedia, son solo televisión. O hay videojuegos muy buenos que son solo videojuegos. En cambio, hay otro tipo de historia, de storytelling, como se dice ahora, que yo siempre digo, está pidiendo ser transmedia, ¿no? Por ejemplo, una serie de televisión como Lost, Perdidos, que había muchos enigmas, queríamos saber lo que pasaba en cada momento con todos los personajes, ¿no? Era un delirio interpretativo. Estaba invitando a hacer una narrativa transmedia, que efectivamente lo fue, porque hubo videojuegos, salieron cómics hechos por fans, salieron infinidad de contenidos extra, 4 libros, contenidos para móviles. O sea, hay cierto tipo de historia, ya sea porque tiene muchos personajes, porque hay cierto tipo de trama que no se puede contar todo en un único medio, que hace que facilite este salto, esté pidiendo, sea natural casi el pasaje de una narrativa transmedia. Pero ¿qué puede pasar también? Como dije antes, cada vez más difícil sobrevivir produciendo por un único medio. Entonces yo puedo tener una narrativa que a lo mejor no está pidiendo a gritos ser transmedia, pero por una presión del mercado y de supervivencia la convierto en transmedia. Yo publico un libro, se vuelve famoso, y bueno, haré películas, sacaré videojuegos. A lo mejor la historia la estoy forzando un poquito, no estaba previsto, pero bueno, una cuestión de supervivencia económica y de poder reinvertir y hacer otras cosas. A lo mejor algunos contenidos esto no me dan ganancia y recupero el dinero por otro contenido en otro medio, ¿no? Eh, Así que bueno, yo creo que en ese sentido hay como una presión de los propios modelos de negocios en el periodismo, lo vemos en el periodismo y en la ficción, de ir hacia las narrativas transmedia, siempre con la participación de la gente, ¿no? Perfecto. Yo creería también que es importante como traer acá como sobre el tapete aquellas discusiones también desde la teoría en donde se habla, por ejemplo, de que, por ejemplo, Gómez diciendo que para que sea transmedia se debe pensar previamente como transmedia o que debe tener tanta cantidad de plataformas o de elementos y digamos Sí, las otras posturas que finalmente lo que dicen es, venga, yo puedo sacar desde otro medio la posibilidad de expandirlo como transmedia y no necesariamente tenga que ver con la cantidad. Obviamente hay una volumetría transmedial que se podría medir, pero el hecho de tener una cantidad determinada, pues no es como la receta clave para que finalmente algo sea sí, sí. transmediático. Y agregaría otra cosa también, eh, que una narrativa sea transmedia no significa que sea una buena narrativa, porque yo siempre digo, del concepto narrativa transmedia, lo más importante es narrativa. De transmedia storytelling, lo más importante es storytelling. Eh, si la historia no es buena, si el guión no es bueno, la narrativa transmedia, la expansión transmedia no la va a salvar a esa historia, ¿no? A lo mejor en algún contenido extra mejora un poco la calidad, pero yo siempre digo, la narrativa transmedia es como los efectos especiales en el cine. Si el guión es malo, por más que yo le ponga efectos especiales, la película va a ser mala. Por eso, y esta es mi recomendación, siempre hay que partir de buenas narrativas. En el periodismo, en la publicidad, en las marcas, en la comunicación institucional, hay que tener buen storytelling. Si el storytelling es bueno, la narrativa transmedia lo va a expandir, lo va a jerarquizar, lo va a enriquecer, la gente se va a enganchar, va a participar mucho más, pero la parte transmedia no va a salvar un mal relato, nunca. Y en ese sentido, maestro, una narrativa digital que parta de la no ficción, digamos, ¿es necesariamente periodística? Bueno, ahí el tema de ficción no ficción está cada vez más mezclado, ¿no? Porque tenemos docuficción, o sea, documentales con parte de ficción. eh, Todo el ejemplo de la crónica, que hay un boom en esta última década en la crónica en América Latina y es reconocido eh, más allá del continente, eh, digamos, como que hay una zona, así como decíamos que lo privado y público perdió su frontera, también ficción y no ficción ha ido perdiendo su frontera, ¿no? Si uno ve el festival ahí, Gabo,
este año se hizo en Medellín, creo, de García Márquez, ¿no? De la fundación, el tema, hay un pie en cada lado, ¿no? De todo esto. Pero bueno, yo creo que esto de la narrativa transmedia es una gramática, es una forma de contar que es transversal. Se puede aplicar en la ficción, se puede aplicar en la no ficción, el periodismo, en el documental y en formatos híbridos, totalmente. Perfecto, maestro. Hay una inquietud y es la siguiente con respecto pues a los 10 puntos, digamos, de actualización con lo de Ujú. Ortega, y es cómo asumir el reto del amateurismo desde la academia y o desde el ejercicio profesional. Bueno, en el mundo académico, yo en los últimos años he dirigido bastante tesis doctorales sobre el contenido de fans. Es un mundo fascinante porque si ustedes piensan que hay cientos de miles de historias de Harry Potter escritas por los fans en los diferentes portales, cuando uno ve eso dice, bueno, acá hay un corpus textual, ni todos los semióticos del mundo trabajando durante 1000 años van a terminar de analizarlo. Se necesita Big Data para construir el corpus de análisis. Eh, ¿Qué pasa? Cuando hay muchos textos, se generan muchos textos, van apareciendo cosas nuevas. Esto como el mundo biológico, ¿no? Mientras mayor cantidad de especies hay, o animales en el mundo, va a haber más mutaciones, ¿no? Y más posibilidad de encontrar cosas nuevas. Entonces la gente que investiga contenido de fans, que le gusta la cuestión más textual, clasificar textos, descubre piezas textuales, como descubre una especie que no encaja a veces en las clasificaciones que teníamos, ¿no? Eh, otra cosa que pasa, ¿no? Ya que estamos hablando de investigación y cultura de fans, es un problemita que hemos tenido también los que hemos investigado o he coordinado investigaciones sobre estos temas, es que a veces el investigador es un fan, como Henry Jenkins en su blog, dice, el blog de Jenkins se llama Confesiones de un ACA-fan, un académico fan. Entonces, claro, ¿cómo un fan puede investigar el mundo narrativo del cual es fan? Porque se supone que hay que tener una distancia crítica, ¿no? Esto es un debate que la misma comunidad de fan studies se está dando. Yo no estoy muy metido ahí, pero la gente que está investigando esos temas me cuenta que a veces hay trabajos muy poco críticos, ¿no? El fan de Doctor Who hace una investigación de Doctor Who y encuentra que Doctor Who es buenísimo, es increíble, lo mejor que hay en el planeta. Y bueno, es un fan. El fan es fanático, no va a criticarlo. Por eso, bueno, a la hora de hacer proyectos de investigación, eh, hay que introducir elementos para crear una cierta distancia. Puede ser investigar varios mundos narrativos, algunos que el investigador pueda ser fan y otros no, para comparar. O sea, hay que buscar de crear algún tipo de distancia crítica. Si vemos esta cultura de los usuarios, producción textual cooperativa, colaborativa, si lo vemos de la perspectiva más de la industria o del productor tradicional, bueno, hay que aprender a convivir con esto, eso existe, el periodista tiene que aprender a convivir con los blogueros, tiene que establecer alianzas, no competir, porque son cosas diferentes. Si yo salgo a la calle o un ciudadano sale a la calle, hay un accidente, saca una foto y la sube a las redes, no es periodismo eso. Se convirtió en un informador, pero no es un periodista. El periodista llegará un poquito después, analizará esa foto, comparará, verá si chequeará si los datos están bien, ¿no? Profundizará la información. Pero bueno, yo creo que esa es la función del periodismo. Pero bueno, yo creo que hay que aprender a convivir, esto está ahí y va a ir cada vez a más. Desde el punto de vista de la publicidad, también ahí el amateurismo es buscado, ¿no? Ya no hay campaña de publicidad que no tenga este componente de transmedia. Sale una nueva campaña, saca la foto, hace un unboxing y sube el vídeo, saca la foto del producto y compártela en Instagram, ¿no? Permanentemente se va buscando esta participación de los usuarios. Es quizá en el periodismo, donde el rol tradicional del periodista esto le molesta bastante, ¿no? Pero bueno, necesitamos periodistas que sepan convivir con estas nuevas figuras y estos contenidos nuevos. Perfecto, complementando un poco la inquietud, profesor, le pregunto sobre las fake news, por ejemplo. Es decir, hay que aprender a convivir, pero por ejemplo en el caso del periodismo, pues es un fenómeno que finalmente sí atenta contra el periodismo, por así decirlo. ¿Cómo afrontarlo? Claro, estamos vinculando fake news a profesionales o a amateurs, y las fake news las producen también profesionales, digamos, ¿no? Digamos que la fake news, por lo que ha pasado estos últimos años, primero, fake news hubo siempre, mentira hubo siempre. Humberto Eco decía, el signo es lo que sirve para mentir. Decía como que la semiótica se encarga de estudiar las mentiras, ¿no? Porque el signo sirve para mentir. O sea, desde que algún Homo sapiens se bajó de un árbol y le dijo una pequeña mentira a otro Homo sapiens, esto es muy viejo. Lo que pasa es que
en la nueva ecología, por todas estas características que hablábamos antes, esto adquiere otra dimensión, ¿no? Pero las fake news no es que vienen del ámbito amateur. Los diarios toda la vida han contado mentiras y la televisión, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el tema de las fake news entra por dos lados. Uno es el clickbait, ¿no? Hay usinas de fake news, de memes. Por ejemplo, en la campaña de Donald Trump, se sabía que había gente en Europa del Este haciendo fake news, no por motivos políticos. Era crear memes de Hillary Clinton, porque la gente iba y cliqueaba, y eso le generaba un ingreso económico vía las plataformas, a gente que no tenía ningún tipo de interés político. Por otro lado están las fake news, sí, que vienen de usinas de creación de noticias falsas, ¿no? Con intereses políticos, incluso a nivel diplomático internacional. Y bueno, es lo que tenemos. Hay que aprender a convivir con esto. Yo antes hablé de infoxicación. Hay, eh, hay instrumentos para tratar de filtrar esto, que serían algorítmicos, pero también los mismos algoritmos pueden promover que nos lleguen estos contenidos. Como que hay que operar sobre diferentes frentes, ¿no? De instancias de filtraje. Uno no menos importante son los propios individuos, los ciudadanos. Justamente en estos días terminé de leer un libro de... no lo tengo acá. Me lo llevé ayer a la universidad, de David Buckingham, que es un gran especialista en alfabetismo mediático y educación mediática. Se llama The Media Literacy Manifesto, Media Education Manifesto. Es un libro breve de David Buckingham, que es un profe que se jubiló hace poquito, pero sigue en activo, muy lúcido, es uno de los grandes referentes de la alfabetización mediática, y él habla mucho de esto. Él dice, claro, en las redes, en las escuelas, hay una tablita que dice cómo identificar una fake news. Él dice que tenemos que ir mucho más allá de eso. Esto no es que llegue un texto y diga, ¿es verdadero o falso? Dice, no, acá tenemos que enseñar a la gente, a los ciudadanos, a los alumnos de todos los niveles, cómo funciona toda esta parte del ecosistema mediático, cómo se producen las fake news, cómo circulan, diferentes formas de apropiación de esto, ¿no? No es solo enseñarle un contenido, diríamos casi de decodificación textual o interpretación textual, ¿no? Hay que ir mucho más allá de eso. Dice, tenemos que enseñar un poco cómo funciona toda esta maquinaria, de la forma que tendría la gente de estar atentos, ¿no? A estas cosas que están circulando en las redes. Que van a seguir circulando, tenemos que aprender a convivir en ese sentido. No decir que no tienen importancia, al contrario, pero nunca va a haber un ecosistema de la comunicación sin mentiras, porque nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Muy bien. Profesor, otra inquietud. En Colombia aún existen organizaciones pues, de orden cultural, social, comunitaria, que no existen en la era digital. Pues aún hay resistencia a ese cambio. ¿Qué elementos se debe tener entonces como en cuenta para poder vincularlos, digamos, si así se necesitase en esta era digital? Claro, bueno, tenemos el ejemplo de Kodak, ¿no? La empresa que tuvo la cámara digital en el 75 y no tuvo la valentía, se replegó y así terminó. Yo creo que, bueno, si todavía hay alguna empresa o institución que no sé, que se niega a entrar en las redes sociales, a abrir una página web, si estamos en eso, bueno, eh, no digo que tienen los días contados, pero muy probable que toda su estrategia de comunicación, su contacto con la gente entre en un progresivo ostracismo, ¿no? Se vaya eclipsando. Yo creo que en ese sentido, pensar que una estrategia de comunicación no tenga en cuenta todas estas nuevas plataformas y medios no tiene futuro, ¿no? Pero por otro lado me cuesta comprender que haya empresas que no visualicen esto. El tema es que a lo mejor, bueno, va muy lenta en la adopción de todo esto. ¿Qué es lo que pasa también en muchas universidades? Porque a veces, incluso dentro de una universidad, uno quiere cambiar los planes de estudio y mientras que tiene que ir al ministerio, o sea, todo departamento, decanato, rectorado, ministerio, va, vuelve, sube y baja, pasan 5 o 6 años. Eso nos pasa a veces en la universidad, ¿no? Pero justamente una empresa debería ser mucho más rápido este tipo de cambio. Pero bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo, ¿no? Y basta hablar con la gente, ver que más de la mitad del planeta está en las redes, está conectado a Internet. Basta pensar que hay más aparatos de móviles y contratos que personas en el planeta para descubrir que ahí no hay ningún misterio, hay que estar ahí, ¿no? Perfecto, maestro. Voy a intentar como redireccionar un poco porque tengo o sea, conozco a la persona que hace la inquietud y tiene que ver mucho con comunicación y cambio social y con organizaciones
que tienen que ver con el sector rural y con el sector Sí. productivo, pues que en estos momentos están trabajando bajo el nivel, por ejemplo, de cooperativas para unirse pequeños caficultores o Ujú. campesinos y poder, digamos que, poder darle un poco más de valor agregado pues a sus productos. Entonces, en ese sentido, este tipo de organizaciones, digamos, que, ¿qué elementos deberían tener en cuenta para iniciar ese plan estratégico, digamos, en digital? Bueno, depende, como cualquier estrategia de comunicación que uno quiera hacer, depende de muchos factores, desde los recursos económicos, materiales que uno cuenta, hasta con quién quiere comunicarse. En ese sentido no hay nada nuevo bajo el sol. En función de a quién queremos llegar, del tipo de relación que queremos llegar con diferentes colectivos, vamos a ir incorporando diferentes medios y plataformas. No es que todo va a pasar por lo digital, interactivo en red. A lo mejor a mí me pasaba en los años finales de los 90. Yo trabajaba en Italia, estaba fuera de la universidad y era la época de oro del CD-ROM, ¿no? Entonces venía una empresa y decía, queremos hacer un CD-ROM. Nosotros le decíamos, stop. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres comunicar y con quién? Porque a lo mejor tu salida era hacer un video o hacer un material impreso. No, queremos hacer un CD-ROM porque es moderno y está de moda. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Eh, por eso depende. Lo bueno hoy es que tenemos un abanico de espacios de comunicación más unidireccionales, más bidireccionales, más en red, que podemos ir jugando y articulando en función de con quién queremos hablar, conversar y, y- y qué queremos hacer, ¿no? Con esta gente y con esta relación. En ese sentido ya no pensamos más en términos de broadcasting, de mandar un mensajito para golpear el target, ¿no? Para impactar el target. Esa jerga tradicional del mundo publicitario es el viejo modelo de la comunicación, la bala de cañón, la aguja hipodérmica, ¿no? Hacer una campaña de publicidad para impactar en el target. Bueno, si seguimos usando esos términos significa que a los clientes a veces hay que hablarles así, porque entienden ese lenguaje, pero los comunicadores deberíamos saber que ese tipo de lenguaje esconde una metáfora que no funciona así el mundo de la comunicación. Incluso dudo que funcionara así antes, ¿no? Y ahora es evidente que tenemos que trabajar en términos de conversación, de cómo nos metemos ahí dentro en esta gran caos que es la red, ¿no? Eh, Esto en publicidad habla del modelo del push al pull, ¿no? El push era que la gente, la empresa o la agencia de publicidad bombardeaba con mensajes, el pull es que el usuario baja lo que quiere, ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, al principio, una de las primeras, no sé si la primera pregunta hablaba de la experiencia, ¿no? Ahora se habla mucho de diseño de experiencia. Yo creo que esas serían competencias que un comunicador debería saber. No solo el diseño de interfaz, o por lo menos diseño de interfaz como lo entiendo yo, de generar actores y relaciones, es un diseñar una experiencia. Yo creo que si uno ve las empresas más exitosas de los últimos años, décadas, una empresa como Apple, yo creo que Steve Jobs eso lo tenía innato. El tipo diseñaba experiencias, no diseñaba computadoras, no diseñaba una máquina bonita, no, diseñaba experiencia de uso, de transparencia, de facilidad, ¿no? Y llevó esa concepción más allá del objeto, ¿no? La experiencia de comprarlo, el Apple Store, la web, la experiencia de bajarse una aplicación, todo eso que Apple encarnó muy bien y que todo el mundo ha copiado, hoy lo encontramos por todos lados, ¿no? Diseñar experiencias, la comunicación tiene como experiencias, que puede tener una parte online, una parte en el mundo real, híbrido, ¿no? Totalmente híbrido, blended, como se dice ahora. Pues yo creo que esto de pensar la comunicación como diseño y análisis también de experiencias, yo creo que es una buena metáfora, es una buena forma de acercarse a esto. Maestro, transmedia e inclusión, ¿conoce ejemplos, digamos, o desarrollos o proyectos en donde verdaderamente se haya logrado trabajar las narrativas transmedia desde la inclusión, pues la inclusión en este sentido, desde la discapacidad visual, auditiva? Sí, bueno, yo dirigí una de las primeras tesis sobre narrativa transmedia de educación que hizo una investigadora mexicana, Noemí Lugo Rodríguez. Ella está en el TEC de Monterrey, sede Querétaro, y ella se está especializando sobre todo en cuestiones de comunicación digital, interactiva, transmedia, en general a nivel educativo, pero también ha hecho muchas cosas, está haciendo muchas cosas, por ejemplo, con el sector de los niños autistas. Utilización de tecnología digital y de toda la lógica colaborativa de narrativa transmedia, por ejemplo, trabajando con niños autistas. Y después, bueno,
hay un montón de gente trabajando en narrativa transmedia de educación, hay gente que está trabajando, por ejemplo, esto salimos de la parte más de colectivo de discapacidad, nos vamos, por ejemplo, a gente que está utilizando narrativa transmedia para enseñanza de segundos idiomas. Por ejemplo, hay gente que está enseñando castellano en Israel utilizando narrativa transmedia, ¿no? O sea que esto se va diversificando. Y claro, por otros tipos de discapacidad sí, no sabría decirte, pero no me extrañaría que así como hay gente trabajando con el autismo, haya gente trabajando también con otro tipo de discapacidad o grupos más minoritarios, ¿no? O sea, esto es interesante porque a veces uno piensa en narrativa transmedia y piensa que todo es Hollywood, que todo es Marvel, y no es el universo de Jenkins, y no es así. El mismo Jenkins ha investigado narrativa transmedia en discursos políticos, ¿no? Y si uno ve la producción de narrativa transmedia en América Latina, más que ficción, es más documental. En Colombia tiene muchos proyectos vinculados al tema del postconflicto. En Argentina hay proyectos transmedia vinculados al tema del narcotráfico, del tráfico de mujeres. O sea, son temas muy comprometidos que los medios tradicionales no cubren. O sea que también ahí hay un aporte de estos nuevos formatos, ¿no? Perfecto. Sigo abriendo como el espacio, ahora ya creo que están como todas las inquietudes. Quien desee finalmente levantar la mano o incluir una última inquietud en el chat, pues dejamos este espacio, digamos, abierto, este minutico para que alcancen como a redactar y a trabajarlo. Sin embargo, y como retomando las iniciativas que mencionabas en América Latina, por ejemplo en Argentina con Mujeres en Venta y demás, y todos estos productos transmedia, estas iniciativas que pues también están involucrando no solamente lo transmedia desde lo digital, sino también, digamos, lo que se denomina offline y estas posibilidades de hacer Totalmente. ferias o complementos para poderlo Esa es hacer. otra cosa, ¿no? Eso es También otra es cosa. importante como tenerlo presente. Sí, sí, eso es otra cosa, porque esta es otra idea. Cuando dice narrativa transmedia se piensa que todo es digital en red, interactivo, con aplicaciones y geolocalización. Todo es súper sofisticado. Y no, se pueden hacer, y en Colombia se han hecho cosas, experiencias transmedia con teatro, con graffiti. Se podría hacer una estrategia transmedia solo analógica, digamos, con medios tradicionales, totalmente, ¿no? En ese sentido, yo creo, bueno, el panorama es tan amplio, se pueden hacer cosas muy interesantes mezclando medios analógicos, digital, interactivos, broadcasting, todo, ¿no? Todo en función de qué queremos contar, a quién queremos llegar, qué parte del contenido o cómo se expresa mejor cada parte de la historia. Cierta parte va bien para un videojuego, otra parte va bien para un papel impreso, un cómic, una experiencia de performance callejera, ¿no? Una aplicación con geolocalización, ahí depende, ¿no? Volvamos a lo de antes, pensar la narrativa transmedia como un diseño de una experiencia. Diseño narrativo transmedia. Yo he hecho muchos talleres sobre diseño narrativo transmedia, es generar esta experiencia narrativa. ¿Y cómo la generamos? A partir de una específica combinación entre un relato que queremos compartir y que la gente expanda y toda una gama de tecnologías, medios, plataformas que el comunicador transmedia sabe articular. Esto es un saber, cuando hablamos de las competencias que tiene un comunicador, es esto también, ¿no? No solo conocer el lenguaje de la radio, la televisión, el lenguaje interactivo de la web, de las aplicaciones, etc. Saber cómo combinar todo eso, para qué sirve cada cosa. Yo creo que este know-how transmedia es fundamental. Por eso, Para todos, ¿eh? claro, y finalmente por eso se recalca también el pensar esa sinopsis transmedia, no solamente desde lo narrativo, sino desde lo funcional. Y creo que ahí es donde finalmente uno hace como ese clic para entender que ya no solamente pues se abarca la historia y demás, sino que se abarca la experiencia de cómo va a funcionar ese proyecto en cada uno de los medios escogidos. Aquí el mundo de las marcas ha evolucionado bastante hacia este lado también, la marca como experiencia. Si ustedes ven los libros dedicados al branding, ¿no? De los últimos años, hace 20 años, 15 años, un libro de branding, ¿de qué hablaba? Hablaba del logotipo, hablaba del Pantone, ¿no? Y hoy la marca no es un logotipo, no es un Pantone, no es solo eso. Una marca es todo un entorno. Si yo les digo Juan Valdés, ¿no? Es una cafetería con unos colores, está el Pantone oficial del logotipo, pero hay un storytelling, hay textura, hay olores, hay granos de café que uno puede tocar, hay sacos, madera, hay una textura, un material reciclado. Y si yo digo McDonald's, nos imaginamos un mundo diferente, infantil, plastificado, redondeado, muy pop 60s, ¿no?
Y bueno, eso es la marca, eso es el storytelling. Así yo transmito también los valores de una marca, ¿no? Vemos que la marca ya diseña una experiencia transmedia, multimodal, a 360 grados, que involucra todos los sentidos. Bueno, también eso es la experiencia de narrativa transmedia, ¿no? Incluso casi una personalidad. Muchas veces también nosotros como marca sabemos qué marcas, por ejemplo, podrían ser más contestatarias que otras y demás, y de esa manera Son también, valores. y En la determina. base de todo esto son valores. Digamos, cuando yo quiero hacer una estrategia, bueno, ¿qué valores quiero transmitir y cómo me quiero posicionar? Hay empresas que apuestan por un valor de la tradición, otros apuestan por la innovación y el futuro, algunos apuestan por la libertad, otros apuestan por la continuidad y la tranquilidad que me garantiza una empresa que de hace tantos años hace tal producto de la misma manera, otros apuestan por la innovación permanente. Bueno, son valores, son valores. Y que finalmente desde la comunicación nos permean el discurso, la redacción, el lenguaje, precisamente desde ahí, digamos, entramos nosotros a contribuir. Hay una última Sí, inquietud y es cómo afrontar el fenómeno digital desde la prensa, desde los medios. mire, cuando yo estuve en Cali, la primera vez creo que fue en el 2007, creo, y fuimos al diario El País, ¿no? El que está en Cali. El país, sí, correcto. Bien, en esa época, me acuerdo, estaba Ramón Salaverría también, el profesor de Navarra, experto en periodismo digital y ciberperiodismo, ¿ah? Pionero de la investigación en ciberperiodismo, y nos llevaron a visita al diario El País, y me acuerdo que en esa época la redacción digital eran 4 o 5 chicos y chicas que estaban un poco escondidos, tipo el agente Mulder en X-Files, en un sótano. Y después, recorriendo la gran planta de redacción del diario, había un escritorio que estaba abandonado y cerrado, y decía corrector, ya el corrector no existía más, ¿no? Yo supongo que esto ha cambiado totalmente, habrán fusionado la redacción, bueno, es el proceso, ¿no? Eh, lo que en un principio era visto como una cosa, como un peligro, una cosa friki de nerds, ¿no? Esto ya es el flujo, se reintegró, se fusionó. En ese sentido, a veces incluso hay diarios de América Latina que están mucho más avanzados que algunos diarios de España, por ejemplo, que han fusionado redacciones este mismo año o el año pasado. Por ejemplo, La Vanguardia de Barcelona, que es un diario tradicional, muy leído, fusionó las redacciones este mismo año o principios de este año, creo el año pasado. O sea que bueno, y después el proceso de transmediatización. Yo soy bastante escéptico sobre el futuro del diario impreso. Soy escéptico, esto a veces me trae discusiones. Yo soy el primero que dice, no sé cómo va a ser el ecosistema de medios en el futuro, pero si uno ve los números de venta, de inversión publicitaria, de circulación de los diarios impresos, de hace 50 años viene cayendo. Primero con la televisión, que es una gran caída del diario impreso. No empezó la crisis con la web, empezó en los 60 con la televisión, la web la fue acelerando y con los dispositivos móviles esto ya va muy mal. ¿Qué significa eso? ¿Que desaparece el periodismo? Para nada. ¿Desaparece el periodismo impreso? Para nada. Porque, por ejemplo, hay un boom de revistas hoy, de calidad, ¿no? A lo mejor lo que yo veo muy mal es el futuro del producto impreso que se vende cada mañana en el kiosco, que trae informaciones de ayer, diríamos. Yo creo que ese tipo de producto va a desaparecer o va a quedar reducido a una cosa muy, muy pequeñita. De ahí la necesidad de que los grupos, empresas de información, diversifiquen y adopten estrategias transmedia. Ahí entra a jugar también, obviamente, la redacción integrada, ¿no? Es muy probable que en el futuro, no muy lejano, el diario quede reducido a un producto muy, circulación muy baja para cierto sector muy particular, pero a lo mejor toma cuerpo una revista semanal de calidad, donde la gente quiere un buen papel, un buen contenido, disfrutárselo, o artículos profundos para leer un fin de semana, mientras que la información del diario, el día a día, lo que pasa, eso lo consumimos directamente en un dispositivo móvil. Bueno, profesor, creo que ha sido, digamos, demasiado provechoso y enriquecedor esta conferencia, este encuentro el día de hoy, que finalmente terminó siendo una charla demasiado amena con distintos contenidos, con un público diverso entre especialización, pregrado y demás, y que logró ser como, digamos, muy vislumbrador para muchas cosas y muchas temáticas alrededor de la narrativa digital. Pues antes de despedirnos, sí quisiera que nos recordara nuevamente como este libro. Yo entendía el libro en solitario el año pasado, pero este nuevo libro, la verdad, no lo tenía como en el radar.
Media Evolution, perfecto. Ya. Es una portada plastificada, aluminio. Es el formato de, medio es el masaje, el librito de McLuhan, formato pocket. Lo hicimos con Fernando Rapa, que es un diseñador argentino que vive acá en Barcelona, que es buenísimo, es un chico que tiene una experiencia enorme en diseño de prensa, en rediseño de prensa, libros, etcétera. Y bueno, es un libro, no sé si les puedo compartir acá en el chat, un segundo, les comparto un post en mi blog donde hablo justamente del libro. El libro salió en Argentina en septiembre. Ahí sí, si los pongo acá. Ahí Ahí está. tienen un link. El libro salió en agosto, septiembre en Argentina. Bueno, ahora de a poco, saben, bueno, se publicó en Buenos Aires, una editorial La Marca de Buenos Aires, publica este tipo de libros objeto. Tienen, en esta misma colección ahí está El medio es el masaje de McLuhan y Quentin Fiore. En esta misma colección está la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica de Benjamin y varios libros muy, muy lindos, son libros objeto. Y bueno, ahora en España lo vamos a estar distribuyendo y presentando a partir de enero. Y yo espero, digamos, darme una vuelta el año que viene por Colombia. El libro seguramente llegará antes, ¿eh? Pero por lo menos para presentarlo y charlar con la gente. Yo creo que los investigadores a veces nos aburrimos un poco de escribir los papers, los artículos científicos, y bueno, en mi caso estoy buscando siempre, tengo el blog, tengo el Twitter, pero me gusta experimentar otro tipo de formato, escribir también más cosas ensayísticas, y este libro van a ver que tiene poquitos textos, son casi tweets, mucha imagen, mucho juego gráfico, eh, párrafos, frases de otros autores, un collage diríamos. Yo siempre digo, no escribí un libro, hice un guión a 2 columnas donde yo ponía texto y sugería imágenes que después, bueno, con el diseñador íbamos charlando, afinando, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy divertida hacer este libro y yo creo que el lector lo percibe eso y participa de esta complicidad, ¿no? Porque cada página hay un juego o de palabras, algo para trabajar, para pensar, para completar. Está muy jugado así de esa manera. Bueno, maestro, de verdad que pues a buscarlo, creo yo, para poder tenerlo y tener el privilegio de leerlo. En el chat pues ya están llegando los agradecimientos. Bueno, Eh, muchísimas gracias por las preguntas. Me alegra que haya gente de diferentes ámbitos de la comunicación. Otras veces hay que sumar ingenieros, como dije, artistas, pintores, ingenieros, gastrónomos, para estas conversaciones, porque, digamos, mientras más gente extraña o de otras disciplinas participe, mejor para todos. Yo creo que, yo siempre digo, si queremos cambiar la universidad, juntamos 20 rectores en una habitación, no va a salir nada nuevo. Y si queremos cambiar los aviones y ponemos 20 pilotos, no va a cambiar nada. Porque cada uno venimos de los mismos frames mentales. Entonces hay que mezclar, hay que mezclar. Pero ya dentro de la comunicación, tener periodistas, gente de organizacional, profesores, profesionales, yo creo que ya ayuda a la polifonía. no, igualmente como retomando eso, yo creo que si uno verdaderamente en algún momento pensara en generar algún tipo de oferta diferente desde la comunicación digital o desde la narrativa digital, yo creo que efectivamente habría que brindarle un buen espacio, digamos, abierto a esa formación, digamos, desde lo personal, desde el gusto, un poco Sí, sí. como buscando nuevos Sherlock. En mi universidad, la Pompeu Fabra en Barcelona, tenemos una cosa que se llama el grado abierto, que en el primer año, si un chico o una chica no tienen claro qué estudiar, se le da vía libre, hay un tutor, ¿no?, que un poco te orienta, pero se le da vía libre a que elija asignaturas de cualquier facultad. Y a mí me pasa que yo tengo estudiantes que a lo mejor hacen la mía y otra más de comunicación, una de biología, una de ciencia política y una de economía. Y ya en segundo año, esas asignaturas que han visto, esas materias, esos créditos, valen como optativos de cara al futuro. O sea, no es que hacen la carrera en más años. Y ya para ahí dicen, no, mira, después de esta base no, descubrí que lo que me interesaba era más economía, pero claro, han visto comunicación y han visto otras cosas. Es un poco el modelo Sherlock Holmes, ¿no? Buenísimo. Eh, Así que bueno, yo creo que eso debería no ser el primer año, debería ser siempre esta posibilidad, ¿no? También en nuestra universidad, la carrera de periodismo tiene algo de eso. Tiene un tronco de periodismo y después, los últimos 2 años, los estudiantes de periodismo eligen asignaturas de otras facultades. O sea, ¿te interesa el periodismo económico? Te vas a economía a hacer asignaturas de economía. ¿Te interesa el periodismo político? Te vas a la carrera de ciencia política y eligen asignaturas de ciencia política. ¿Te interesa el periodismo científico? Te vas al campus de biomedicina y te haces asignaturas científicas, pura y dura.
Buenísimo, buenísimo. Maestro, nuevamente, muchísimas gracias por este tiempo, Gracias a ustedes. por esta práctica. Pues obviamente está siendo como grabada la reunión y demás, y posteriormente les compartiremos también el enlace para que revivan esta amena charla, más allá de conferencia. Maestro, nuevamente, mil gracias. Muchísimas gracias. Un Muchísimas saludo. gracias. Y bueno, esperemos vernos el año que viene y tomar un par de rones. Ah, perfecto. Así será, lo esperaremos acá con los brazos abiertos. Hasta luego. Muy bien, gracias. Gracias. Chao.